Hola, pertenezco a la Facultad de Medicina en la región de Jalapa. Mi nombre es América Saldaña Quirós y les voy a explicar el tema de anomalías congénitas. La teratología es la rama de la ciencia que estudia las causas, los mecanismos y los patrones de las alteraciones del desarrollo. Un concepto fundamental en teratología postula que ciertas fases del desarrollo embrionario son más vulnerables que otras. Hasta la década de 1940 se consideraba que el embrión humano estaba protegido frente a los agentes ambientales como medicamentos, virus y productos químicos debido a sus membranas extraembrionarias y fetales. En 1941 se publicaron los primeros casos que demostraban más allá de toda duda que un agente ambiental podía causar defectos congénitos graves. En 1950 se demostró la aparición de defectos graves en los miembros. Estos descubrimientos, que tuvieron lugar hace ya más de 60 años, centraron la atención de la clase médica en los medicamentos y los virus como etiología o causa de las malformaciones congénitas humanas. Las anomalías congénitas se denominan también defectos de nacimiento, trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías estructurales o funcionales como los trastornos metabólicos que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida. Las malformaciones congénitas constituyen la principal causa de la mortalidad infantil. Estas anomalías congénitas tienen una clasificación que es la malformación, disrupción y deformación. La malformación se produce tempranamente durante el periodo de embriogénesis y abarca desde la ausencia completa de la estructura afectada o la constitución de una formación incompleta. La malformación es una anomalía primaria resultado de un defecto estructural que produce una anormalidad intrínseca en el proceso de desarrollo, ocasionando alteración morfológica de un órgano, parte de un órgano o de una región corporal. Es una anormalidad permanente causada por el fallo en el desarrollo estructural o por inadecuada conformación de uno o más procesos biológicos con pobre formación de tejido. Dentro de estas están las anomalías cromosómicas, que es cuando un niño nace sin 46 cromosomas o cuando algunas de las partes de los cromosomas faltan o están duplicadas. Y es posible que el niño se vea y se comporte de manera diferente a los demás de su edad y que tenga graves problemas de salud. Un ejemplo es el síndrome de Down, que es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Otro ejemplo es el síndrome de Patau, que este se debe a la trisomía de cromosoma 13 o presencia de un cromosoma 13 extra, y este síndrome aparece esporádicamente y no es heredado, ya que el problema se genera en el momento de la formación de las células germinales debido a un error en la división celular denominado no disyunción. En estos casos, el ovocito o el espermatozoide disponen de un cromosoma 13 extra y da lugar a un embrión con 3 cromosomas. Otro ejemplo es el síndrome de Edward, o también conocido como trisomía 18, y es una enfermedad cromosómica rara caracterizada por la presencia de un cromosoma adicional en el par 18. Otro es el síndrome de Klinefelter, que se presenta cuando un niño varón nace con al menos un cromosoma X extra, y este se escribe como XXY. El síndrome de Klinefelter se presenta en aproximadamente de 1 de cada 500 a 1000 bebés varones. Y el último ejemplo es el síndrome de Turner. Este es un trastorno genético que afecta al desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto, y las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan de forma adecuada. También están las anomalías de gen único. A veces la cantidad de cromosomas es normal, pero uno o más de los genes tienen anomalías. Un ejemplo es la enfermedad de Tay Sachs. Esto ocurre cuando el cuerpo carece de exosaminidasa A, y esta es una proteína que ayuda a descomponer un grupo de químicos que se encuentran en el tejido nervioso llamado gangliósidos. Sin esta proteína, los gangliósidos, en particular los gangliósidos GM2, se acumulan en las células y con frecuencia en las neuronas, o sea, en el cerebro. Y esta es causada por un gen defectuoso en el cromosoma 15. Después está la hemofilia, que es un trastorno poco común en el cual la sangre no coagula normalmente, y la hemofilia suele ocurrir en hombres. Las personas con hemofilia carecen de un factor de coagulación o lo tienen en baja cantidad. Y sin este factor de coagulación, las personas van a poder sangrar mucho tiempo después de una lesión o un accidente. También pueden sangrar internamente por las rodillas, tobillos y los codos. Y la hemorragia en las articulaciones va a provocar dolor, y cuando esta no se trata puede conducir a una artritis.
Las hemorragias cerebrales constituyen una complicación muy seria de la hemofilia y requieren tratamiento de emergencia. El último ejemplo es la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso llamado moco. Este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas. Esta acumulación de moco ocasiona infecciones pulmonares potencialmente mortales y de serios problemas digestivos. Esta enfermedad también puede afectar las glándulas sudoríparas y el aparato reproductor masculino. Después están los que son de una combinación de problemas genéticos y ambientales, como por ejemplo la espina bífida, que es un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se deforman adecuadamente y es un tipo de defecto del tubo neural. El tubo neural se sabe que es la estructura de un embrión que va a dar desarrollo al cerebro del bebé, la médula espinal y los tejidos que lo rodean. Otro ejemplo muy conocido es el labio leporino, que ocurre cuando el tejido que forma el paladar y el labio superior no se unen antes del nacimiento. Esto causa una abertura en el labio superior y esta abertura puede ser pequeña o puede ser una grande que va desde el labio hasta la nariz. Puede ser en un lado u otro del labio o con menor frecuencia en medio del labio. Y el último es la fisura palatina, que es también un defecto de nacimiento que consiste en una apertura en el cielo de la boca. Hay una combinación directa entre la boca y la nariz y puede extenderse desde el paladar duro, o sea, junto a los dientes, hasta el paladar blando, cerca de la garganta. Y si no se corrige, el paladar fisurado crea fundamentalmente trastornos del habla. Después está la anomalía congénita clasificada como disrupción. La disrupción es el defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano o de un área corporal producido por la ruptura o interferencia del proceso de desarrollo normal del tejido. En tal caso, hay un agente externo o extrínseco que causa el daño o la destrucción en una determinada zona del tejido sin correspondencia embriológica y va a causar una ruptura o desorganización tisular y un defecto estructural ocasionado por la destrucción del tejido antes normal. Un ejemplo es el síndrome de las bandas amnióticas y este es un grupo de defectos congénitos poco frecuentes que se cree que suceden cuando hebras del saco amniótico se desprenden y se enredan alrededor de las partes del bebé en el útero. Los defectos pueden afectar la cara, los brazos, las piernas y los dedos de las manos sobre los pies. El síndrome de las bandas amnióticas es causada por un daño a una parte de la placenta llamada amnios o membrana amniótica y se sabe que la placenta transporta sangre hasta el bebé que aún está en crecimiento en el útero. El daño a la placenta puede impedir el crecimiento y desarrollo normales, mientras que el daño al amnios puede producir bandas pseudofibrosas que pueden atrapar o comprimir partes del feto. Estas bandas reducen el riego sanguíneo de estas áreas y hacen que se desarrollen de manera normal. Otro ejemplo es la glosoptosis, que es la caída de la lengua hacia atrás sin la posibilidad de controlarla. Puede causar la obstrucción de las vías respiratorias y a menudo se va a relacionar con el síndrome de Pierre-Robin y el síndrome de Down. Y el último ejemplo es la porencefalia. Esta es una cavidad en el hemisferio cerebral que puede aparecer antes o después del nacimiento. Las cavidades a menudo se comunican con un ventrículo, pero también pueden ser quistes cerrados, es decir, no comunicantes, llenos de líquido. Puede haber un aumento de la presión intracraneal e hidrocefalia progresiva en la porencefalia, especialmente en las formas no comunicantes, aunque es raro esto. Y otra clasificación de anomalía congénita es la deformación, que es una anormalidad producida por acciones de fuerzas mecánicas aberrantes que distorsionan las estructuras de los tejidos normales, produciendo alteraciones de la forma o posición de un segmento corporal. El mecanismo se explica por presión o constricción mecánica o bien puede ser secundaria a efectos de otra anormalidad fetal. La deformación ocurre en el periodo fetal o fenogénesis, afectando toda una región, tiene moderada variabilidad clínica y su recurrencia es baja. Un ejemplo de una deformación es la plagiocefalia, que se debe a presiones externas sobre el cráneo, ya sea intraútero, o sea, durante la vida fetal, en el momento del parto debido a estancias largas en la incubadora o por la postura del niño de dormir. También puede originarse por una tortícolis muscular congénita que lleva al niño a apoyarse siempre sobre la misma zona de la cabeza. Otro ejemplo es la torsión femoral. Aquí la cabeza del fémur puede estar retorcida, ya sea internamente
o externamente. Y la torsión parece estar relacionada con la posición del bebé mientras crece en el útero. Y bueno, debido a que a menudo se da en familias, algunas personas pueden estar genéticamente predispuestas a esta afección. El último ejemplo es el pie equinovaro. Este describe una variedad de anomalías del pie que por lo general están presentes al momento del nacimiento, o sea que son congénitas. Y en este, el pie del bebé va a presentar una forma o posición torcida. El pie equinovaro, eh, sus tejidos que conectan los músculos al hueso, o sea, los tendones, van a estar más cortos que lo habitual. Y bueno, este es un defecto congénito frecuente y por lo general es un problema aislado para un recién nacido saludable en los demás aspectos. El pie equinovaro puede ser leve o grave. Aproximadamente la mitad de los niños con pie equinovaro lo tienen en ambos pies. Y si el bebé tiene pie equinovaro, tendrá dificultades para caminar normalmente, por lo que en general los médicos recomiendan tratarlo poco después del nacimiento. Después tenemos las malformaciones congénitas causadas por factores ambientales. Y a pesar de que el embrión humano está bien protegido en el útero materno, hay abundantes agentes ambientales denominados teratógenos que dan lugar a alteraciones en el desarrollo del embrión tras la exposición de la madre a dichos agentes. Y un teratógeno es cualquier agente que causa una malformación congénita o que incrementa la incidencia de un defecto en la población. Los factores ambientales como las infecciones y los medicamentos pueden simular trastornos genéticos. Y un agente ambiental pueden ser los medicamentos y las sustancias, como por ejemplo el alcohol, que va a producir una microcefalia, el síndrome alcohólico fetal, deficiencia fetal o alteraciones articulares. Otra es la cocaína, que va a provocar prematuridad, infarto cerebral, defectos urogenitales o alteraciones en el comportamiento. Por otro lado está el misoprostol, que va a provocar alteraciones en los miembros, defectos en los nervios oculares y craneales o trastorno del espectro del autismo. Y por último, la warfarina, que va a provocar una hipoplasia nasal, epífisis moteada, falanges hipoplásicas, anomalías oculares o retraso mental. Otro agente ambiental son los productos químicos como el metilmercurio, que puede provocar una atrofia cerebral, espasticidad, convulsiones o deficiencia mental, y los bifenilos policlorados, que provocan un SID o alteraciones en la coloración cutánea. Otro agente son las infecciones, como por ejemplo el parvovirus humano B19, que provoca una anemia fetal, una hidropesía fetal no inmunitaria e incluso la muerte fetal. Está también el virus de la rubiola, que provoca una microcefalia, sordera neurosensitiva, cataratas o una retinopatía pigmentaria. Otro ejemplo es el virus de la varicela, que va a provocar una fibrosis cutánea, el síndrome de Horner, nistagmo o corioretinitis. Y el último ejemplo es el treponema pálido, que provoca una hidrocefalia, sordera congénita o alteraciones en los dientes y en los huesos. Y por último, como agente ambiental, tenemos la radiación, que puede provocar una microcefalia, deficiencia mental, retraso del crecimiento, cataratas o alteraciones esqueléticas. También están las malformaciones congénitas causadas por herencia multifactorial. Las malformaciones congénitas más frecuentes muestran una distribución familiar congruente con la herencia multifactorial. Y la herencia multifactorial puede estar representada por un modelo en el que la susceptibilidad frente a un trastorno es una variable continua determinada por una combinación de factores génicos y ambientales. Un ejemplo es la meroencefalia. Este es un defecto de nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo, y es un tipo de defecto del tubo neural. A medida que el tubo neural se forma y se cierra, ayuda con la formación del encéfalo y el cráneo del bebé, o sea, la parte superior del tubo neural, y con la médula espinal y los huesos del espinazo, que es la parte inferior del tubo neural. La meroencefalia se produce cuando la parte superior del tubo neural no se cierra por completo. Esto a menudo resulta en el nacimiento de un bebé sin la parte frontal del encéfalo, o sea, el prosencéfalo, ni la parte encargada del pensamiento y la coordinación, o sea, el cerebro. Y las otras partes del encéfalo a menudo no están cubiertas por hueso o por piel. Otro ejemplo es la estenosis pilórica, y esta es una afección poco frecuente en bebés que obstruye el tránsito de los alimentos al intestino delgado,
Normalmente una válvula muscular, o sea, el píloro, que se encuentra entre el estómago y el intestino delgado, mantiene los alimentos en el estómago hasta que están listos para la próxima etapa del proceso digestivo. Cuando existe una estenosis pilórica, los músculos del píloro se engrosan y van a adquirir un tamaño normal, impidiendo que los alimentos lleguen al intestino delgado. La estenosis pilórica puede resultar en vómitos forzosos, deshidratación y pérdida de peso. Los bebés con estenosis pilórica parecen tener hambre todo el tiempo y la cirugía cura esta anomalía. Y el último ejemplo es la luxación de la cadera congénita, también llamada displasia congénita de la cadera o displasia del desarrollo de la cadera. Y es una afección en que la articulación de la cadera es anormal. Algunos bebés nacen con esta malformación y en ella la cabeza del fémur no encaja adecuadamente en la articulación, lo que puede provocar cojera y dolor más adelante. En casos más graves, esta afección puede ser discapacitante. La luxación congénita de la cadera afecta a 1 de cada 1000 bebés y en 1 de cada 3 recién nacidos se observa una ligera inestabilidad de la cadera. Las niñas son más propensas a desarrollar displasia de la cadera y la afección puede tener un componente hereditario. Y ahora unos problemas con orientación clínica. El primer caso dice lo siguiente. Una niña de 10 años de edad contrae la rubiola y su madre está preocupada por la posibilidad de que la paciente pueda desarrollar cataratas y malformaciones cardíacas. ¿Qué le podría decir el médico a la madre? A lo que yo respondo, debería explicarle que las cataratas aparecen a menudo en los embriones de mujeres que presentan la enfermedad durante las fases iniciales del embarazo. Este problema se debe a los efectos del virus de la rubiola sobre el cristalino en desarrollo. El siguiente caso dice lo siguiente. El amigo de una mujer embarazada que tiene 2 gatos que a menudo pasan la noche fuera le dice que debería evitar el contacto estrecho con esos animales durante su embarazo. También le recomienda que evite las moscas y las cucarachas. ¿Qué le podría decir su médico a esta mujer? A lo que yo respondo, los gatos pueden estar infectados por el parásito Toxoplasma gondii. Los ovoquistas de estos parásitos aparecen en las heces de los gatos y pueden ingerirse si no se tiene cuidado al manejar la bandeja de la arena. Si la mujer está embarazada, el parásito puede causar defectos fetales graves en el sistema nervioso central, como una deficiencia mental y ceguera.